Bueno, hicimos unas encuestas, una revisión por las redes sociales, por Instagram sobre todo, y en las cajitas que teníamos de preguntas sonaron algunos temas bastante más en común, bastante que se repetían, que la gente quiere estar un poco más informada. Así que bueno, la temática del día de hoy va a hablar un poco de esos temas, que entre ellos el que más vamos a hablar hoy es gingivitis. Más que nada para de sacar dudas de lo habitual, de que es qué pasa cuando me sangran las encías. Desmitificar un poco Exacto. el tema y sobre todo, bueno, ir directamente a preguntas que, que la gente quiere saber. Claro. La gente quiere saber. Primero vamos a empezar a definir la gingivitis como una enfermedad Exactamente. bien localizada de las encías, del tejido blando que rodea los dientes. Es una enfermedad bien localizada y es una enfermedad inicial que es reversible. Exacto, es reversible hasta ese momento, que no correría riesgo el soporte dentario. Exacto. Todavía. Exacto. Porque tiene un curso de evolución. Habitualmente la gingivitis tiene distintas causas. La causa más común es por falta de higiene. Tenemos diferentes otras alternativas, otras manifestaciones de la gingivitis, que es, por ejemplo, gingivitis medicamentosa, gingivitis del embarazo, Del periodo menstrual. gingivitis Cuando hay esos cambios de esos hormonales. cambios hormonales que Exacto. afectan a todo el cuerpo y las encías no están Forman parte. exentas. Exacto. Entonces, ¿Por qué? Porque está hipervascularizada. ¿Sí? Por eso se ven rojizas, se ven hinchadas y con nada sangran. ¿y cómo los diferenciamos? Justamente por el periodo menstrual, lo que se manifiesta en esos días. En cambio, la gingivitis por falta de higiene es todo el tiempo. Es una gingivitis bien característica, un cambio de coloración. Lo primero que ocurre son cambios de coloración en el cuello, en el contorno de los dientes, como una encía roja, rojiza, una encía sangrante. La primera manifestación es cuando nos lavamos los dientes y sangra. Uno se enjuaga y siente... O espontáneamente. O muchas veces, espontáneamente. que sienten gusto a sangre. Comes una manzana y te queda la manzanita con sangre. Con las marquitas de la sangre. También otra de las diferencias, por ejemplo, que a veces es la consulta, es en el periodo de embarazo, que se ven los dientes limpios. Sin embargo, tiene gingivitis. Bueno, eso es... Pasa ese periodo, nace el hijo y Se regulariza el estado hormonal. ese asunto se detiene. Exacto. Entonces, podemos definir a la gingivitis como una enfermedad localizada, una enfermedad inflamatoria irreversible, que una vez que sacamos la causa, el tejido gingival vuelve a su estado de salud. Que es todo lo contrario del estado de salud. Todo lo contrario. Si uno busca, es un tejido más rosado, que se le dice como cáscara de naranja, con esos puntillado, ese puntillado que tiene mirando la la microscopía. Las papilas, que sería ese triangulito que se mete, que uno ve entre los dientes, se pierden entre los dos dientes vecinos, como que se pierde y va hacia el otro lado. Eso da una característica de salud. Exactamente. Principalmente cuando la gingivitis es bacteriana, por falta de higiene, ¿qué tenemos que hacer? Cepillar. Es higiene. Fundamentalmente. De hecho, hay estudios. Ese biofilm que se forma. Hay estudios que se hicieron hace mucho tiempo, donde dejaban de cepillar a un grupo de personas que no se cepillaron durante un tiempo y otros que sí se cepillaron, y bueno, ahí se hacían las comparativas, se hacían mediciones con nosotros tenemos una sonda periodontal, se llama, que es un instrumento para medir
la profundidad del surco. El surco es la zona entre la encía y el diente. Cuando el diente está, la cara libre del diente y tiene la encía, ese contorno que se forma de la encía apoyada en el diente genera como un surquito. Ese surco crevicular tiene una profundidad que en estado de salud está entre 2 y 3 milímetros. Lo que sería la encía libre. La encía libre, la encía marginal. Esa profundidad va a ser la que va a orientarnos si hay una inflamación, porque la encía creció y esa profundidad va a ser mayor. Lo cual hace que el acúmulo de placa bacteriana sea más fácil y a la vez más difícil de remover sin un cepillado adecuado. O sea, el soporte ideal para que esto no suceda es el cepillado y la técnica del cepillado. O sea, ese surco del que estás hablando justamente es donde tiene que entrar alguna cerda del cepillo. Por eso es importante la ubicación del cepillo. Esos 45 grados que sobre la cara libre, que es hacia el surco que se dice, que pueden buscar en cualquier lado, como es la técnica de Bass, por ejemplo. Esas cerditas tienen que meterse en esa encía, en ese surquito, para barrer esa placa que está ahí abajo. Exactamente. Y ahí fuimos directamente a una de las preguntas que nos hicieron, que era cómo me doy cuenta de que está la encía inflamada. Justamente la primera manifestación es el sangrado. Hay un enrojecimiento bastante intenso, una encía bien enrojecida, con aumento de volumen de la encía respecto de otras piezas dentarias o respecto de otra zona de la boca, y donde es necesaria la consulta. No hay que subestimar porque siempre decimos lo mismo, no es para preocuparse, sino para ocuparse, porque son situaciones donde si la dejamos pasar, el ciclo natural de la enfermedad va a derivar en una enfermedad periodontal. Una enfermedad un poco más compleja, un poco más difícil de sacar, de curar, y depende del estadio, esa enfermedad periodontal va a ser reversible o irreversible. Exactamente, ya ahí dejó de ser gingivitis para ser una periodontitis. Exacto, una enfermedad periodontal. Pero llevando el tema a la gingivitis, muchas veces cuando uno pregunta y consulta al paciente, el sangrado y todo, a veces te dicen sí me duele y a veces te dicen no me duele. ¿Sí? A veces hay gente que tolera más el dolor, ¿no? Y no le duele. Pero a veces que te dicen me duele, ¿sí? Y cuando uno hace la inspección, se ve que no tiene papilas, que son esos triangulitos que tiene que estar entre los dientes, y tiene un color raro, amarillento, eso. Ya ahí es una gingivitis, pero ulcerosa. ¿Sí? O sea, no es una enfermedad periodontal, pero es muy dolorosa. ¿Sí? Entonces, ese es otro tratamiento. O sea, si uno detecta que me duelen las encías, más que nada me sangra, pero me duele mucho, más que nada entre los dientes, bien localizado, sí, yo me miro y no tengo, es como que desaparecieron esos triangulitos, eso es una consulta inmediata que hay que hacer, porque ese es otro tipo de tratamiento que se llama gingivitis úlcero necrotizante aguda, ¿sí? Es una necrosis de eso, ¿tá? Entonces eso es una gingivitis, pero un poco más grave. Sí. ¿Y cómo debo cepillarme? ¿Cuántas veces debo cepillarme para tener una boca saludable? Nosotros sabemos que para tener un correcto control de la placa bacteriana que tenemos en la boca, porque entre paréntesis vamos a mencionar que tenemos más de 1000 grupos diferentes de bacterias en la boca, y a la vez cada grupo millones de bacterias en la colonia. Entonces es muy difícil convivir. Si uno fuera una persona que se puede meter dentro de la boca y tendría que vivir dentro de la boca, tiene
como muchísimas dificultades para poder sobrevivir. Y las bacterias sobreviven, porque hay bacterias que son normales. Primero que hay bacterias que son normales y necesarias. Habitual y necesaria para eliminar tanto restos de alimentos como sustancias que quedan en los dientes, y lo cual hacen un equilibrio. Exacto. El tema es cuando se rompe ese equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio y entran en un periodo de enfermedad. Entonces esas bacterias que están... Inmediatamente al cepillado, no es que me apareció después. Cepilla inmediatamente ya está formándose esa capa. Incluso nosotros cuando hacemos mucho hincapié en el cepillado, en el uso del hilo dental, tenemos una razón muy importante, que es para eso, para el control de la placa bacteriana. La placa bacteriana es esa cantidad de bacterias que tenemos habitualmente y que justamente tienen como principal zona de hábitat los dientes, o alrededor de los dientes. Entonces, todo lo que nosotros podamos ayudar con el cepillado a remover y que no hacerle la vida fácil a esas bacterias, porque donde las dejas... Que además se hace... Ahí tenés cuando se adhieren a las piezas dentarias y toda esa zona, hay de todo, o sea, y también se puede generar caries, porque las bacterias en realidad no tienen diente y no están comiendo pedazos de dientes. Generan ácidos y esos ácidos son los que desmineralizan, enferman las encías. Exactamente. Todo eso. Precisamente es por eso que hay que llegar ahí. Hay un montón de formas de poder eso, de minimizarlo, ya con los enjuagatorios, con el cepillo, hay palillos dentales, para minimizar todos esos lugares de retención y poder sacar lo más posible. ¿Sí? Existen métodos para ver acá en el consultorio, para ver dónde, por ejemplo, la persona se cepilla, se tiñen esos dientes y se ve dónde está fallando, dónde está faltando. ¿Sí? Control, se puede detector de placa. Detector de placa. Y ahí es donde, bueno, acá falta más, acá falta menos, para tener un mejor control de esa placa bacteriana. Hay un tema bastante recurrente que justamente es: doctor, cuando me cepillo me sangran las encías. Perfecto. ¿Y qué haces cuando te sangran las encías? Y dejo de cepillar porque me sangran, entonces como que me estoy mucho tiempo con la boca con sangre, entonces trato de no tocar esa zona. Bueno, ese es el error más común: dejar de cepillar porque sangra. Justamente donde está sangrando hay una inflamación, y si nosotros no cepillamos esa zona, sigue sucia la zona, y lo cual hace que la inflamación sea cada vez mayor y la cadena no se corta nunca. Hay que interrumpir automáticamente. Prefiero que la encía sangre porque me estoy cepillando y dejar el diente limpio, no que sangre porque quedó sucio y se está inflamando cada vez más. Exacto. Esto es por ahí llevarlo como, o sea, una persona tuvo un corte, un accidente, tuvo que ir al hospital a que le hagan unos puntos de sutura. No te suturan así nomás. O sea, te van a limpiar la herida. Vos decís, muchas veces me pasaron como unas gasas, un cepillo, sacar todos los restos que puedan infectar la herida para poder suturar. Bueno, esto es igual. Eso está sucio. Mismo, cambiando la distancia, la diferencia. Está sucio, entonces hay que sacarlo, por más que sangre. ¿Sí? Y no se trata de un cepillo de alambre, o sea, no se trata de un cepillo duro, ni cepillos estrambóticos que hay por todos lados, no sé si está bien la palabra, pero que tienen esta forma, le cambia el color, cerdas con punta de goma, Tiene que ser cepillos conocidos, por supuesto, que uno sabe que tiene tecnología, tiene soporte atrás, pero básicos. 3, 4 hileras. Cerdas planas. Cerdas con puntas redondeadas, paralelas, porque yo ando en un Ferrari y me pongo en la esquina. Tenés que usarlo, o sea, y los cepillos, esto es igual. Si no hay técnica para usar los cepillos, podés usar el que quieras, que va a estar mal. Te podés limpiar 10 veces al día con el cepillo. Si te estás lavando mal, vas a lastimar las encías, vas a dejar sucio, vas a tener inflamación igual.
y es como que de nada sirve. Sí, sí. El control, al tema que iba hoy, que para tener un correcto control de la placa bacteriana, sabemos que con 3 cepillados al día es suficiente para tener un correcto control de la placa. Control de la placa significa que esa placa esté en equilibrio, que no tengamos ese biofilm que se genera alrededor de la placa y se empiece a calcificar alrededor de los dientes, y eso genera esa gran inflamación, que por un lado sabemos es reversible, de nuevo lo decimos. Sí. Es un tratamiento que con un buen detartraje, una buena limpieza con ultrasonido, haciendo un control con un antiséptico. Lo típico cuando vienen ya con el sarro formado, que se le dice, bueno, es el menos peligroso, digámosle. ¿Sí? Y como estaba una de las preguntas, ¿qué hago cuando tengo eso y me lo puedo sacar en mi casa? Eso ya no se saca con un control casero, ¿no? No se saca con el cepillo. Eso ya requiere de otro instrumental que se utiliza en los consultorios para poder limpiar eso. Sí, porque la calcificación, la placa vieja que le decimos, producto de los minerales que tenemos en nuestra propia saliva, hacen que la misma placa que está adherida al diente y que no la removimos con el cepillado se empieza a calcificar, empieza a incorporar los minerales de la saliva, y eso hace que se calcifique más todavía y es por acumulación, por eso uno ve imágenes a veces en internet, donde sea, que te muestran un aparato sacando un cálculo dental, como se le dice, y vos decís, ¿cuánto pasó para tener semejante tamaño? O sea, se va adhiriendo una capa arriba de la otra. Me voy a meter en un tema bastante controversial, porque hoy por hoy he escuchado varias informaciones donde incluso pacientes que solicitan pastas dentales sin flúor. Sin flúor. Y nosotros sabemos... El agua está fluorada, o sea... es imposible. Por ley. ¿No? Por ley. Y es prácticamente, te diría, imposible no ingerir flúor, aunque no quieras. Porque, bueno. El flúor, que es cuando íbamos a la escuela, era reaburrido tener que ver la tabla periódica de los elementos en química, pero uno, después habiendo estudiado bastante, reconoce la importancia de estos elementos de la naturaleza que son imprescindibles para la salud. Yo soy fan número 1 del flúor. Pero en su medida correcta, porque está el tema cuando te pasás de largo, donde hay zonas geográficas que no lo podés controlar. Exactamente. Su agua está con una fluorosis hiperflorada, y te genera efectos secundarios o adversos, muy... Por eso está estipulado difícil que el agua que tomamos nosotros ya está fluorada, o sea, no es que viene uno y le echa flúor como se le ocurrió, está todo medido eso, ¿sí? Entonces es medio delirante. O sea, Sí, bueno, a lo que voy es, el flúor tiene, ¿cuál es el efecto importante del flúor en los dientes? Justamente es cambiarle la química o mejorarle la química al esmalte para que la bacteria no se adhiera. Es decir, todas las bacterias que se pegan en nuestros dientes, si no los removemos, las bacterias en su pared, se llama pared bacteriana, tienen una composición química. Que esa composición química, signo más o positivo y signo negativo, va a hacer que se diferencie. La bacteria siempre es negativo, su pared, y el esmalte es positivo. Lo que pasa es que cuando nosotros ponemos el flúor, le ponemos el flúor que es negativo, se adhiere con el esmalte, pero queda una pared negativa. Entonces negativo con negativo de la bacteria se repelen. Por eso que no tienen tanta buena adhesión. El flúor lo que hace es prevenir el esmalte de la caries y a la vez evitar que la placa bacteriana se adhiera a ese esmalte. Tiene como
un montón de efectos que por ahí no te lo dice la industria, no te lo dicen, dice, sí, comprate esta pasta dental que tiene flúor, pero ¿por qué tiene flúor? ¿O para qué sirve? ¿O cuál es el motivo principal por el cual nosotros requerimos y necesitamos de eso? Justamente por eso, para evitar que la bacteria se nos pegue en ese diente, en ese esmalte, en la encía y nos genere esa inflamación. Que antes se daba pastillas en el embarazo. Claro, sí, directamente, sí. O sea, fíjate la importancia que siempre tuvo sí, claro. El flúor sobre los dientes. Es fundamental. Por eso, o sea, es raro, yo no había escuchado eso, de las pastas no fluoradas. Están en las redes. Que bueno, es ponerse nada. No sé qué están inventando. Es como... O se puso queriendo poner una moda, no sé. Hay modas que incomodan. Claro. Sí. Teníamos un trabajo con mi amigo Fede de los piercing. Ese es un lindo tema para hablar un día. Los piercing dentales o en la boca y lo que generan en piercing que se ponen en la lengua. Y bueno, le vamos a dejar para más adelante, que es un lindo tema. Tema y muy controversial. Y que también genera mucha inflamación por rozamiento, que a eso es lo que yo quería llegar, es que el efecto del... sí, acá estoy viendo de reojo unos piercing. Que por rozamiento generan esa inflamación. Y el cepillo, cuando el cepillo es muy duro o la técnica de cepillado no es adecuada, también genera lastimaduras, genera lesiones en las encías. Si bien están preparadas... No cariosas, se le dicen. Las encías están preparadas genéticamente para recibir el masaje que le hacemos con el cepillado. Están preparadas genéticamente para el masaje que le hacemos con la alimentación, con el bolo alimenticio, cuando pasa y roza las encías. Genéticamente están capacitadas para ese masaje. Sucede que cuando lo lastimamos porque el cepillo es muy duro, hoy tenemos la idea, o la gente tiene la idea de que cuando el cepillo es más duro, limpia más. Y siempre yo le digo, razones, técnica. Razón en esto. Si uno tiene que limpiar el piso de una casa con una escoba y usa esas escobas de paja que venían antes para limpiar un cerámico de porcelanato, versus una escoba o un escobillón de nylon que se adapta a todas las situaciones e incluso llega a recovecos a lugarcitos porque es más flexible la fibra de esa. ¿Cuál va a limpiar mejor? ¿Cuál va a no agredir a ese porcelanato? La escoba de paja es mucho más agresiva, mucho más dura, va a raspar y va a dejar zonas que no va a limpiar, porque la inflexibilidad de esa escoba no va a dejar que las partículas chiquitas se remuevan. Sí, viene de tiempos... De antaño. De antaño que los pisos eran diferentes, por ejemplo, para barrer. Exactamente. Igual. Entonces, en los cepillos, la técnica y seguramente antes, una escoba de las que estás diciendo ahora moderna... era lo mejor. Antes... Era lo mejor, capaz. Quizás no funcionaría como funciona en el porcelanato. Claro, obvio. Necesitaba algo más duro, quizá, y rústico para sacar cosas. Sí, claro. Entonces ahora, sabiendo que la industria incluso tiene esas fibras de nylon suficientemente flexibles y adaptadas para que no lastimar encías, hay que utilizarlas. Lo que pasa es que bueno, la gente suaves, hay que utilizar, se acostumbra a cepillos duros y después dice, no, me parece que no me estoy limpiando. Limpian, claro. Pero son suaves, que es lo más común. Y después están los postquirúrgicos, que son más blanditos todavía, que parece que te pasas un pelito. Pero bueno, funciona igual, cumple la función, obviamente con las indicaciones que se le da. Pero nunca se habla de lo contrario, o sea, no es que estás lastimado, pasate un cepillo mega duro. No, mejorar la técnica. Ahí va a estar el resultado positivo de mejorar. Hablamos del sangrado, hablamos de la inflamación. Y hay otro efecto bastante importante y que es un tipo, te diría, un tema tabú, incluso en grupos tanto de trabajo como de amistades, es la halitosis. El mal aliento, que muchas veces incluso genera
incomodidad Sí. porque te da vergüenza decir, che, tenés mal aliento. Ujú. O que alguien te diga, tenés mal aliento. Y eso es producto. Sí, una cosa que sea por un alimento, por algo circunstancial, y otra cosa que sea crónico, que muchas veces sí se puede interconsultar con gastroenterología, ¿sí? Porque hay bacterias a veces en el estómago que pueden generar este tipo de problemas, y Sí. no son solamente bucales. Exacto. Así que sí, es un tema que Primero, pasa. descartar que la bacteria o que el mal aliento venga desde las encías. Ujú. Porque descartar al menos que no haya inflamación, que no haya caries, que estén generando esa halitosis. Y después, en todo caso, si se continúa, se persiste esa halitosis, ver de consultar con un gastroenterólogo para revisar si hay algún tratamiento para... eh, Ese es un lindo dato para que lo tomen. sí, ¿Mm? sí, porque hay una bacteria en el Sí. estómago que vive en condiciones Es muy infrahumanas, te común, diría. es muy común el que le llaman el Helicobacter pylori, ¿sí? Exactamente. Que bueno, es un tratamiento agresivo que se le hace. Ahora hay Medicación una fuerte. pastilla que es moderna, eh, y son muchas tomas diarias y tratan este asunto. Es un tratamiento reagresivo, ¿sí? Son varios días, Sí, sí, pero bueno. es mucho tiempo, pero... Consulte a su gastroenterólogo de confianza. exacto, pero sí, tiene solución. Sí. ¿Sí? Pero bueno, Y acá hay una pregunta justo, si el enjuague bucal reemplaza el cepillo. No, es un colaborador, diría. ¿Sí? Nada más. Lo otro es mecánico, el enjuague no hace nada. exacto. Hay enjuagues que nosotros lo utilizamos, que son colutorios, son antisépticos, que tienen una medicación específica y que la necesitamos justamente para momentos de gingivitis, donde vemos que hay bacterias y necesitamos reducir esa inflamación y que vaya descongestionándose esa encía. Entonces damos un antiséptico con un tipo de medicación específica para tratarlo, pero eso no reemplaza ni la limpieza, ni la limpieza con ultrasonido, ni el cepillado, ni ningún otro tipo de técnica de higiene oral que pueda ayudar. El colutorio es un colaborador, pero no es un elemento de elección. No, no, no. Número uno. Con eso no funciona nada, porque esto hay que barrer, siempre. ¿Sí? Hay que molestar Sí, esa sí. placa bacteriana Sí, sí. que si la dejas, se instala. Se instala y con el tiempo te destruye Sí, las piezas. exactamente. Así que, bueno, fue un lindo tema el de hoy, esperemos que les sirva algún dato. Y Tiramos bastante info. agradecemos a nuestros sponsors que hacen que esto se pueda realizar, como siempre, Y a los chicos que están detrás de cámara laburando. también. Bueno, saludos.